Natalie, gracias por tu colaboración, gracias por estar presente con nosotros. Natalie es psicóloga clínica de la Universidad Central del Ecuador. Ella es terapeuta especializada en traumas emocionales, promotora de derechos en el municipio de Quito, es facilitadora de prevención de violencia de género, maltrato infantil, violencia sexual. Trabaja con grupos vulnerables, principalmente con niños y adultos mayores. Adelante, Nati, con el tema de acoso sexual en niños y niñas. Listo, muchas gracias. Bueno, un gusto poder compartir este espacio. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acoso y violencia sexual en niños y niñas y sobre todo relacionado al contexto de la pandemia, ¿no? Al contexto de COVID. Primero comentar que el tema de abuso o de maltrato a la infancia no es un tema reciente, sino que esto es una constante histórica. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes ha sido universal y generalizada, muy independiente de la sociedad, de la cultura en que nos encontramos, lamentablemente es así. Y sabemos que esto depende sobre todo de las interacciones, ¿no? Individuales, familiares, sociales, que pueda haber. En este contexto, podemos decir que la pandemia o el COVID ha cambiado radicalmente muchas de estas estructuras, ¿no? Muchas de estas relaciones familiares, sociales. Entonces, está causando como mucha crisis, ¿no? Aquí yo les había puesto una frase que es de la ONU, del secretario de la ONU, que él nos habla, ¿no? Que esta crisis de COVID es una crisis sanitaria, pero corre el riesgo de ampliarse mucho más y siempre los niños y adolescentes son los más vulnerables, ¿no? En estas situaciones. Un poco como en un tema de análisis, ¿no? De qué es lo que nos ha traído este contexto de COVID, podemos identificar, o bueno, yo me he permitido identificar como tres áreas importantes, ¿no? Que son estos cambios que han venido y estos riesgos que se han incrementado para la niñez y adolescencia en este contexto de COVID. Primero, pues, son las condiciones socioeconómicas y familiares aumentan la posibilidad de violencia, ¿no? Todo estas condiciones adversas, ¿no? Que las familias están atravesando, generan estrés, generan muchos problemas, digamos, a nivel individual, pero también dentro de la familia, dentro de las organizaciones, y esto aumenta la posibilidad de que los niños puedan ser víctimas de violencia. Hay un dato que me parecía muy importante recalcarlo aquí, que la mayoría de actos reportados, ¿no? en casos de violencia sexual, antes de la pandemia eran perpetrados por familiares y por personas cercanas a los niños, ¿no? Cuanto más en un contexto de aislamiento. Entonces, ahí vemos que los riesgos realmente se han incrementado de maneras muy altas. Como segundo punto, yo ponía el uso de la tecnología también, ya que hay unas cifras como bastante altas también, ¿no? Porque el incremento del uso de las herramientas digitales a los que los niños han tenido acceso durante este tiempo, también abre las posibilidades, ¿no? A otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgos de acoso. Aquí podemos mencionar sobre todo el tema del grooming también. Y bueno, hay como un abanico muy amplio de riesgos que los niños y adolescentes pueden estar expuestos, ya que al estar en este tema de pandemia, de aislamiento, son muchas más las horas que ellos están en redes sociales, ¿sí? Y por último punto, yo he puesto la intervención, ¿no? Ya que los cierres de los centros educativos, eso es algo que ha pasado a nivel mundial. Sí, también hay varios programas sociales que por falta de financiamiento han tenido que cerrar. Las organizaciones hemos también enfrentado muchas situaciones adversas, ¿no? Y esto ha limitado el acceso a servicios de parte del Estado también, lo cual baja las posibilidades de detectar, de denunciar cualquier tipo de violencia, ¿no? Y es como que los niños están como más expuestos también
a seguir con estas situaciones. Quisiera revisar rápidamente algunas definiciones de abuso sexual y violencia, ¿sí? Como para estar hablando en el mismo idioma. Entonces, tenemos que el acoso sexual es cualquier comentario, gesto, acto o atención de carácter sexual cuyo objetivo consiste en hacer daño o ofender. Sobre todo esto tiene que ver con la parte física de la persona, ¿no? Puede ser verbal, pero y también puede ser a través de la tecnología, ¿no? Justamente como les mencionaba antes. Sobre todo esto es más probable en el caso de adolescentes, ¿no? Revisando ahora una definición de violencia sexual, la UNICEF considera que la violencia sexual es una grave violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Puede ser en forma de abuso, de acoso, de explotación. Bueno, esto cambia también dependiendo, digamos, las legislaciones de cada país, la convenciones de los derechos también nos habla de esto, ¿no? Podemos tomar como violencia sexual el abuso sexual, el estupro, bueno, la violación. Dentro de la violencia sexual yo quería destacar como 3 factores que me han parecido como interesantes para comentarlos en este espacio, que es esta asimetría de poder, ¿no? Hay 3 factores, que es la asimetría de poder, que es esta diferencia de edad, de roles y de fuerza física, y también como la capacidad de manipulación psicológica por parte del abusador. La asimetría de conocimiento tiene que ver, en cambio, sobre que el abusador tiene mayores conocimientos sobre la sexualidad y sobre las implicaciones de esta. Y la simetría de gratificación es que el abusador actúa netamente para su gratificación sexual, para cumplir un propio deseo y una propia necesidad, y no toma en cuenta la necesidad del niño o adolescente. Ahora, como parte importante de esto, quisiera hablar un poco sobre los efectos de esta violencia sexual o del abuso sexual infantil. Ciertamente no podemos hablar como de un síndrome, ¿no? O como de un conjunto de sintomatología específica, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver algunas áreas que se ven afectadas, ¿no? Según estudios, son como que las más propensas a tener un deterioro, ¿sí? Aquí tenemos que realmente cuando la violencia se da en los primeros años de vida, afecta la estructura cerebral, ¿sí? Y esto puede causar, tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la vida de una persona. Dentro de los problemas más comunes, podemos ver los problemas emocionales, ¿sí? Aquí tengo unas pequeñas listas, ¿no? Pueden ser síntomas postraumáticos. Estos síntomas postraumáticos, por ejemplo, sobre todo tienen que ver con que el niño o adolescente revive la situación traumática que vivió de abuso, ¿no? Esto puede conllevar sintomatología de agresividad, de ira, de llanto, de depresión, ¿sí? Falta de sueño también o pesadillas. También tenemos síntomas de ansiedad, depresión, niños que ya no quieren jugar, niños que se encierran, que dejan de hacer cosas que les motivaban, que les gustaban anteriormente, que están muy ansiosos. ¿Qué más? Dentro de la baja autoestima también sentimientos de culpa. Esto es algo bastante generalizado en niños que han sido víctimas de abuso. Realmente ellos se sienten responsables de la situación vivida, ¿no? Y esto es algo que tenemos que poner mucha atención. Y por último, y es como un nivel de riesgo alto, es cuando ya existe una ideación o una conducta suicida de parte de las víctimas. Dentro de los problemas cognitivos o académicos, he querido mencionar los problemas de atención y concentración. Y obviamente esto conlleva a un menor rendimiento escolar en muchos casos.
Los problemas funcionales, en cambio, nos hablan de problemas del sueño. Hay niños que dejan de dormir, que no pueden tener un sueño reparador, un sueño tranquilo, que tienen pesadillas constantemente, que no quieren dormir solos, o también puede ser a la inversa, ¿no? Que niños o adolescentes que quieren dormir demasiado, también pueden ser signos, ¿no? También la pérdida de control de esfínteres, ¿sí? O tal vez tener un retroceso en estos hitos ya alcanzados por los niños, suelen haber retrocesos también. Y problemas de alimentación. Como dos últimas áreas, he querido poner los problemas de relación, que estos me parece como muy importantes también de tomarlos en cuenta, porque hay menores habilidades para relacionarse con los demás y establecer vínculos saludables, ¿sí? Muchas veces los niños o adolescentes que han sido víctimas de violencia, sobre todo cuando no ha habido una respuesta y un acompañamiento frente a esta situación vivida, puede haber una naturalización de esta situación, ¿no? De este tipo de relacionamiento, y pueden tender a buscar, digamos, otro tipo de relaciones y con vínculos afectivos que no son saludables ni adecuados, ¿sí? También la pérdida de confianza. Dentro de los problemas de conducta, un punto que es muy importante son las conductas sexualizadas, ¿sí? Esto es algo bastante común, podríamos decir que quizás es la más es el indicador como más frecuente de que haya ocurrido un abuso sexual. ¿A qué nos referimos con conductas sexualizadas? Digamos que niños que tienden a tocar sus partes íntimas, tienden a querer tocar las partes íntimas de otras personas también, a estos abrazos, a caricias, ¿no es cierto? Entonces, que no son muy adecuadas. Esas son conductas o comportamientos erotizados que también se los llama. También hay una mayor predisposición a conductas sexuales irresponsables, ¿sí? Lo que puede generar, obviamente, embarazos en la adolescencia, embarazos no deseados, uso indebido de sustancias y también otros trastornos de la salud mental. Como parte de la prevención, yo he querido poner aquí algunos puntos que me han parecido importantes, como fortalecer los recursos que ya hay disponibles. Estos recursos pueden ser de la persona o también pueden ser de las organizaciones, ¿no? A nivel comunitario, ¿sí? Son estas redes sociales y comunitarias protectoras, trabajar en la autoestima de los niños. También como organizaciones quizás mostrarnos, ¿no es cierto?, como figuras adultas contenedoras también, trabajar en las habilidades interpersonales y la capacidad de pedir ayuda, ¿sí? Quizás no tenemos todas estas fortalezas o estos recursos disponibles, pero es como que ir en este proceso, ¿no? Ir trabajando en lo que se tiene en el momento y a partir de ahí brindar un acompañamiento a los niños y también como manera de prevenir. También como parte de prevención he puesto algunas estrategias que se pueden trabajar con niños y adolescentes, que es este reconocimiento del cuerpo, de las partes íntimas, trabajar los secretos y amenazas, que eso es algo que se usa mucho en temas de prevención, sobre todo con niños pequeños, ¿no? Con niños. También como instituciones, organizaciones, también poder brindar estos espacios de confianza, ¿no es cierto? Y volvernos referentes también de los niños y adolescentes para que ellos puedan saber que pueden encontrar un apoyo en nosotros. Algo que también es importante es cómo instruimos a los niños y adolescentes a responder frente al acoso, ¿sí? Y finalmente, quisiera mencionar que nosotros como ASA, y esto es algo también que yo podría recomendarles al resto de organizaciones, de parte de la ONU hay un protocolo de prevención de la explotación y abuso sexual. Sobre todo esto es prevención
para cualquier acto indebido, a cualquier acto de abuso sexual o de explotación sexual que pueda ser perpetrado por parte del personal, ¿no? De parte de las organizaciones. Este protocolo son estas normas de conducta que fue establecido para los funcionarios de la ONU, pero también para las organizaciones socias. Nosotros como ASA trabajamos, somos socios también del ACNUR, y bueno, nos hemos adherido a todo nuestro personal a esto, ¿no? Que es este protocolo sobre estas normas y sanciones también que pueden haber en el caso de que de parte del personal, del equipo técnico, hay alguna de estas acciones indebidas, ¿no? Respecto a esto, podemos mencionar que es importante tener espacios de capacitación y acompañamiento al personal, que el personal sepa, que conozca, que tenga espacios de capacitación, de sensibilización al respecto, que cumpla también con estas normas y en el caso de que exista alguna situación de riesgo, denunciar. No esperar, no investigar, no intentar resolver, esas son cosas que traen trabas a tener una verdadera y efectiva respuesta en situaciones de violencia sexual y estaríamos dejando también en indefensión a nuestros niños, ¿no? Para terminar, algunas recomendaciones que había puesto aquí es incorporar estrategias de prevención con los niños y adolescentes, generar espacios de confianza y puntos de referencia, que ya me había referido a esto, garantizar una labor continua de sensibilización tanto a NNA como al personal. Esto es importante, creo que como organizaciones no debemos confiarnos en que ya sabemos, en que ya se ha capacitado en este tema, siempre es importante seguir generando estos espacios, ¿no? Donde se pueda conversar y se pueda sensibilizar respecto al tema. Y como una responsabilidad también de parte de las organizaciones, crear y mantener un entorno que prevenga la explotación sexual y abusos sexuales y en el caso de que exista, actuar con firmeza. Eso sería todo de mi parte, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Natalie, muy gentil, muy amable.